el justo y severo Dios? Primero que todo, yo quise poder buscar en la RAE más o menos qué significa ser justo y ser severo. Justo es alguien que obra según justicia y que ocupa razón, dice la RAE, que es recto y que también es equitativo. Y por otro lado, severo dice que ser severo es alguien riguroso, es alguien áspero, es alguien exacto, es alguien rígido y que siempre está en consecuencia con la ley y que muchas veces no es muy grato estar al lado de alguien severo. Yo meditaba un poquito acerca de esto y relacionándolo con lo que estamos viviendo con las madres, me iba un poquito a mi infancia y quiero tomarme unos minutitos para poder honrar a mis padres. Recuerdo cuando era niño que una de las cosas que más decían las mamás, o me decía mi mamá, era: hijo, no hagas eso porque te vas a caer. Y yo seguía porfiaba. Pasaban un par de minutos y Marco se caía. Y tengo las rodillas todas moreteadas por acá. Inclusive por ahí siempre cuento una anécdota que una vez yo estaba aprendiendo a andar en bicicleta sin mano, me iba a la iglesia y iba con mi guitarra y no se me ocurrió ponerme a tocar la guitarra sin mano, el malabarista, mi complejo de circense, y mi mamá iba como a 100 metros más allá. Y yo me pongo a tocar y de repente le digo: mami, mírame, voy tocando. Y ella se da vuelta y llega el manubrio, se gira, ¡pa!, a tierra el malabarista. Me pegué en los pulmones, me faltaba el aire, quebré mi guitarra, hice puras desgracias. El tema es que mi mamá me decía: ten cuidado cuando vienes de la escuela, no te vayas a caer. En ese tiempo acá nosotros nos movíamos en bicicleta a la escuela y era una aventura para mí cuando había viento y estaba de norte. Entonces el colegio queda allá, es pura cuesta, así que yo me ganaba allá con la bici, me pescaba la manzana de la colación, me la iba comiendo y sin mano. Y llegaba hasta acá sin mano muchas veces. Y mi mamá me decía: ten cuidado, te vas a caer. Yo decía por dentro: no, le pone muy colorienta, como decimos nosotros. Y claro, si ustedes ven mis rodillas, están todas moreteadas. Mis piernas están todas moreteadas. Entonces, llevándolo al plano de lo que uno es como papá, pasa, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros vivimos una vida en donde nuestros padres nos están diciendo: no cometas esto, no hagas acá, no hagas allá? Y uno de repente dice: no, es que es mucho, no, es que le está poniendo mucho, no, es que es otra realidad, yo ya soy grande, yo ya puedo decidir, así que okay, me va a venir a enseñar él. Y pasa que uno cae en ciertas cosas. Y con el tiempo se va dando cuenta que los papás no nos lo dijeron esas cosas. Cuando uno es padre se da cuenta que los papás no lo hacían por ser antojadizos, por querer molestarnos nomás y hacer que el día ojalá sea amargo por un rato para nosotros, sino que lo hacían porque de verdad ellos querían el bien para nosotros, querían vernos bien, en todos los sentidos. Y uno cuando es padre se va dando cuenta de eso un poquito, se va dando cuenta que se pone más mañosito, que se pone más gruñón, pero que el trasfondo de todo esto es el amor, es el poder ver bien a la familia, es poder, ahora yo digo, claro, ellos lo veían y me decían: pon tu chaqueta, pon tu parca, abrígate la espalda, no porque ellos me querían ver que yo ande todo maniado jugando a la pelota y que se rían de mí, sino que lo hacían para que yo no me resfríe, para que yo me pudiera cuidar. Entonces, ellos actuaban justamente, pero yo no me daba cuenta. Entonces hoy día queremos hablar un poquito acerca de este Dios justo y severo, que la Biblia lo menciona como alguien que cuando el pueblo de Israel, los hombres de Dios, se alejaron, Él no fue a medias. Él fue un juez justo y fue severo. Entonces, hoy día nos vamos a basar en Primera de Reyes 22:53, donde está diciendo: porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová. Este extracto está sacado, ¿no es cierto?, de el momento en la Biblia en que se menciona en Reyes acerca de la vida de Ocosías, que fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, que anduvo conforme a sus predecesores como Acab, como Jeroboam,
Y como muchos otros que lo único que hicieron fue hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, este pasaje nos menciona cómo Dios es un juez justo y cumple lo que Él prometió que va a hacer si nosotros nos desviamos. Los actos de Dios son poderosos actos de destrucción también, poderosos actos de castigo. La Biblia no ignora, no deja de lado la idea de que nuestro Dios, así como es un Dios de amor, también Él es fuego consumidor. Y Él tiene un justo juicio. Él no puede ir contra eso porque Él es justo, Él es severo, Él es misericordioso. Entonces la Biblia está plagada, y qué bueno que sea así, de hombres que cayeron en su momento y que Dios los condenó a través de su justicia, y vimos como hombres como David, que en su momento pecaron, luego son enfrentados cara a cara con Dios a través del profeta, y él debe reconocer, yo fallé, Señor, yo fallé, pero este hombre luego recibe la misericordia de nuestro Dios. Entonces la Biblia está plagada de hombres y mujeres que no eran perfectos, que no eran hombres que pasaron la Biblia así intachables. Todos tuvieron una historia, un lado B. El tema es que cuando ellos se vieron en la encrucijada de ser juzgados por su Dios, vieron que la misericordia de Dios se hacía presente y que, como decíamos delante, si ellos decidían humildemente reconocer su falta, acercarse a Dios, decir, Señor, tienes razón, yo te necesito, Dios abrió las puertas. Dios las abrió y los llevó a hacer lo que hoy día nosotros sabemos, hombres de ejemplo, hombres que fueron libertadores, hombres que formaron naciones, hombres que llevaron al pueblo a la tierra prometida, pero tuvieron que pasar por el juicio de Dios, tuvieron que pasar por eso y reconocer, Señor, yo te necesito, yo no puedo ignorar tu justicia, yo no puedo ignorar tu ley, yo no puedo ignorar el obedecerte, yo necesito poder estar contigo. Dios es un Dios de actos poderosos y Dios expone su justicia, rectitud y también severidad. Un Dios así de poderoso es también sumamente justo, recto y severo. Siempre yo he escuchado, y volviendo a mis padres, mi papá ya tiene 79 años, es un hombre que a veces viene a la iglesia, lo molestamos de repente que él viene cuando hay comida, ahí se acerca a la iglesia, pero él sabe que son bromas porque él es muy bromista, le gusta mucho eso. Y yo sé que cada familia tiene, ¿no es cierto?, sus lados A y su lado B. Eso yo creo que ninguno puede negarlo. Nadie puede decir aquí mi familia es perfecta y yo paso desapercibido. Todos de una u otra forma tenemos nuestro lado B. Y mi papá, él es un hombre que tiene su genio, de repente un poquito pesimista, de repente es muy molestosito. De ahí yo creo que salí ser muy molestoso, de esos que hacen picar, sarcástico. Tengo eso, lo debo reconocer. Pero si hay algo que yo siempre he escuchado desde niño de él, que él es un hombre justo. Que él es alguien que cuando se trata de hacer negocios, por ejemplo, él siempre cumple. Siempre, su palabra es ley. No se necesita firmar un papel. Siempre yo vi a mi padre que cuando él tenía una deuda con algo, por ejemplo, compraba animales, o no sé, sacaba X crédito, o tenía algún vehículo, cualquier cosa, yo veía que, no sé, si la cuota era el 20, él el día ya estaba buscando cómo ir a pagar. Siempre fue un hombre, y es un hombre justo. Le gusta la justicia, le gustan las cosas rectas. De repente se ha metido en cada tete donde no lo llaman por ese afán de querer ser justo, de querer buscar justicia. Entonces, Dios, la Biblia nos menciona que Él es un juez justo, que Él es recto y que Él es severo, que Él tiene, ¿no es cierto?, amor por nosotros, nos ama, se emociona, se llena de placer cuando nos ve, ¿no es cierto?, pero nos deja de lado el ser justo, el obrar según justicia, el obrar según razón, el ser recto, el ser equitativo, el ser exacto y rígido en lo que está establecido. Dice, Dios es justo y severo. ¿Con quiénes? Y aquí entra el tema. ¿Con quién es ese severo Dios? Como hombres como este que vamos a ver un poquito más adelante, más en detalle, como Cosías. Hombres quienes altivamente
se opone a sus designios. Es justo y severo al imponer castigo sobre el pecado humano. Es justo y severo con sus propios hijos que se desvían del sendero del bien. Pero el Espíritu Santo nos impulsa cada día a ser mejor, ¿no es cierto? Y ahora que hemos entendido lo que es vivir nuestra vida en comunión con Dios, nos damos cuenta que así como yo también veía lados lúcidos de mí, yo quería ver una sonrisa en mi madre cuando íbamos a la iglesia o ahí me decía cosas que yo haga, anda a cerrar las ovejas, anda, no sé, sácate buenas notas. Yo contento llegaba y quería complacerla. Yo creo que nosotros promovemos eso y debería ser cada día aún mayor. Lo natural es que nosotros como pueblo reconozcamos y que tomemos conciencia de la justicia de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios deberíamos atender a lo que Él nos está pidiendo. El pueblo de Dios reconoce la justicia y severidad de Dios, la respeta y la proclama por el mundo. Esa voz profética no debe dejar de cesar jamás. Siempre tenemos que seguir hablando de que tenemos un Dios todopoderoso, grande, misericordioso, que nos ama, que cuando viene el débil delante de su presencia, que cuando viene el humilde delante de su presencia, Él abre los brazos y los sostiene. Nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es justo, pero también nuestro Dios es alguien que cuando ve lo malo, no lo ignora, sino que lo expone y lo juzga justamente. Esa voz profética entonces no debe cesar jamás de hacerse oír y de despertar conciencias y de llamar al hombre para que se vuelva de sus vanidades al amparo y la protección de quien lo hizo a su imagen y semejanza. Y tenemos a hombres de Dios como el profeta Elías, que fue un hombre que es un fiel ejemplo de este reconocimiento, de toma de conciencia a la justicia de Dios. El profeta Elías estuvo siempre consciente de lo severo que era Dios y nunca escatimó esfuerzos por hacer ver esa virtud divina, aunque eso significase tener que ir en contra del mismo rey de la nación. Él expuso lo que el Padre, lo que Dios le estaba mandando a tener que exponer. Él vivía en la presencia de Dios y por eso podía dirigirse al mundo en tonos inequívocos. Doblaba sus rodillas ante Dios y nunca se doblegó ante ningún hombre. Elías en su mensaje profético hace ver la justicia y severidad de Dios. Cuando vemos a exponernos, ¿cierto?, allí ante los profetas de Baal, ante Jezabel, ante el mismo Acab, toda la maldad que ellos estaban cometiendo, que iba en contra de lo que Dios había estipulado para su pueblo, Él lo expone abiertamente y lo juzga. Ese mismo Dios que ordenó al faraón también que dejase ir a su pueblo, pero cuando faraón endureció su corazón, ¿qué pasó con su tierra? Fue atacada por pestilencias, por las famosas plagas, y cayeron bajo la orden de Dios. El mismo Dios que acompañó a su pueblo cuando marcharon alrededor de los muros de Jericó, y esos muros cayeron al sonido de la trompeta. El mismo Dios que ordenó apedrear a ladrones de cosas ajenas con todas sus posesiones y hasta los miembros de su misma familia. Ese es un fiel ejemplo de un justo y severo Dios. Un Dios con quien no se puede jugar, un Dios de quien nadie puede burlarse, un Dios a quien conviene oír y prestar atención. Como dice la Escritura, nuestro Dios es fuego consumidor. Y el fuego nos respeta, ¿no es cierto? El apóstol Pablo escribió a los Gálatas y les dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, el engaño es creer que se puede vivir yendo contracorriente de la justicia de Dios. Pero ese es el engaño que el enemigo hoy nos plantea. De una u otra forma, él cree o nos hace ver, como fue desde el principio, que si nosotros hacemos lo que Dios no está diciendo, no pasa nada.
todo va a estar bien. Y ese es el engaño más grande. Y eso fue lo que se manifestó, volviendo, ¿no es cierto?, a nuestro personaje de hoy, el rey Ocosías. Era descendiente y sucesor del malvado rey Acab. Aparentemente el padre había educado al hijo, por cómo vemos sus actos, en sus propios caminos de maldad, porque sirvió a Baal y le adoró, y así provocó a la ira de Jehová. Si nosotros vamos ahí a leer en Reyes, no hay mucho que decir de este Ocosías, solo un par de líneas nomás y se acabó la vida. Y es lamentable ver que ahí decía, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él anduvo como sus antepasados, fue en contra de Dios, sacrificó cosas a Baal, quiso ser como los demás, dejar de lado lo que Dios había establecido que se tenía que hacer. Entre esas cosas, ver cómo él, en vez de consultar a los profetas, en vez de hacer caso a ellos, él decide ir y tocar la puerta de estos pueblos paganos. Cuando es víctima de un accidente y al ser herido gravemente, este Ocosías ordena que se consulte a los dioses humanos que los hombres se habían inventado para satisfacer sus propios deseos personales. En vez de confiar en el único Dios verdadero, a quien conoce por sus actos poderosos, porque él sabía quién era Dios, él sabía lo que Dios podía haber hecho o hacer. No había pasado mucho tiempo desde que había muerto David, había muerto Salomón. Todo lo que él sabía como rey que Dios había hecho, no tomó en cuenta nada de eso y fue tras dioses ajenos. Buscó satisfacer sus propios deseos personales y decir, bueno, aquí yo veo que el liderazgo que tenemos de nuestro Dios no es el mejor. Ignora la justicia de Dios y confía en los mentirosos poderes del ocultismo. Yo hacía un paralelo un poquito acerca de la parábola de los talentos. Todos la conocemos. Y hacía la conexión con eso, como el que recibió un talento, él sabía cómo era su Señor. Sabía que él, ¿no es cierto?, cosecha donde nos sembró y le menciona todo y no hace lo que el Señor le había dicho. Creo que hay una conexión allí. Y me comencé a buscar dentro de todo, y por ejemplo, un talento no era poco. Cualquiera podría decir, un talento, claro, pueden ser 1,000 pesos. Le dio 1,000 pesos, ¿qué va a hacer con 1,000 pesos? Pero en realidad un talento equivalía aproximadamente a 30 kilos. Podría haber sido de oro o de plata. Y yendo un poquito más a fondo, empecé a ver allí que equivalía aproximadamente a 12, 15 años de salario de una persona, por así decirlo, de un sueldo base hoy en día. O sea, no fue menor lo que le entregó. Pero él, lo más probable es que dijo, ¿por qué a los otros le dio más? Y a mí no me dio lo que esto tan poco. Entonces el paralelo que yo veo aquí es que de una u otra forma ellos criticaron el criterio de Dios. De una otra forma dijeron, lo que Él está diciendo no está bien, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo lo voy a hacer como yo creo que se debe dar, porque mi Señor está equivocado. Y buscaron, ¿no es cierto?, satisfacer sus propios deseos personales y hacer completamente lo contrario a lo que Dios les había ordenado hacer. Jeroboam, Acab, Ocosías están siguiendo este mismo patrón, así como el de la parábola de los talentos. Alimentar su egoísmo, alimentar su orgullo, alimentar la codicia. Y Dios no tolera semejante insensatez. Y aquí, así que su siervo Elías se aparece ante la delegación del palacio real para informarles que el rey, de cierto, va a morir, no va a sanar. Pero este entontecido rey, siguiendo con su idea, se olvida del poder, de la justicia y de la severidad de Dios y envía fuerzas militares
para atrapar y arrestar al profeta de Dios. Y no una vez, sino que una segunda vez, una tercera vez. ¿Y qué pasa con todos ellos? Mueren. Si con Dios no se puede. Un manojo de paja seca se pone a luchar y a jugar con el fuego consumidor. Es totalmente ridículo ver cómo este rey inservible quiere dominar al profeta de Dios, quiere dominar al mismo Dios. Una tenue neblina en la tierra quiere oponerse a las lluvias torrenciales del cielo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el ser humano quiera enseñarle a Dios a cómo es que tenemos que vivir esta vida? ¿Cómo? Es obvio que increíbles ilusiones satánicas se apoderan de la mente de este transgresor insensato. Su mente es nublada y él decide oponerse al severísimo Dios. Decide desafiar a ese fogoso profeta que era vocero de Dios, que era un volcán hirviente, listo para despedir las llamas quemantes del severísimo Dios. Cuando el escuadrón de la casa real ordena al profeta que descienda desde las alturas, éste invoca al único Dios verdadero. Y es fuego del cielo que desciende y consume a todo el pelotón de soldados. No queda nada. Exactamente lo mismo ocurre con la segunda compañía de 50 reclutas, porque el Dios a quien sirve Elías es justo y severo en sus juicios. Es recién cuando llega una tercera delegación real, y esta vez mucho más humilde y suplicante. Los terceros ya fueron un poquito más humildes y vivos, porque dijeron, ya no, si vamos de nuevo con esta, nos va a pasar lo mismo que los otros anteriores. Así que fueron más humildes, y él le dice humildemente que si lo podía acompañar a la presencia del rey. Y el profeta acepta la invitación de hacerse presente ante el rey que estaba enfermo. Pero cualquiera podría haber dicho, si él aceptó, entonces va a ir y esto va a ser una palabra de aliento para este rey. Pero él va no para traerle palabras de consuelo y de ánimo, porque este rey no había cambiado su parecer. Él seguía en su idea, él seguía siguiendo, ¿no es cierto?, sus designios, sus ganas de alimentar su codicia, su orgullo. Él creía que la estaba haciendo bien. Entonces, Dios en consecuencia le dice al profeta Elías que le diga lo que tenía que decir, y que fue que iba a morir. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Y así de corta fue la historia de Ocosías. Un rey que siguió el mal ejemplo de sus padres, que alimentó eso, lo tomó como suyo y dijo, aquí me quedo. Yo creo que mi Dios, de una otra forma, o el Dios de Israel, está equivocado. Ocosías el rey había desoído la voz de su Dios, se había apartado del Dios de sus padres, había ido en pos de diosesitos ajenos, había olvidado su dependencia de Jehová y había mandado a consultar a nada menos que a Baal-Zebub, un dios, ¿no es cierto?, pagano, que él había tomado como el que para él era su Dios ahora, un Dios de los vecinos. Quiso parecerse al pueblo vecino. Todo a pesar de las bendiciones de Dios, a pesar de las advertencias de Dios y a pesar del mensaje potente del profeta. Si no fue una vez que le dijo, estás en error, fueron muchas veces, pero él insistió. Y con Dios no se puede. Él va hasta el final, va a juzgar bajo la justicia y bajo la severidad. Su severidad y fuerte sentido de justicia se ocuparon una vez más. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando nos apartamos de la justicia de Dios, podemos deducir de todo esto que estamos leyendo y viendo, cuando nos apartamos de la justicia de Dios,
las bendiciones que en su momento eran bendiciones, ahora se transforman en maldición. Lo que había sido para él un honor y poder haber escuchado ahora y leído acerca de Ocosías como un hombre que anduvo conforme al corazón de Dios, vemos tristemente un final que fue muy breve su historia y con un final muy horrible, muy, muy triste, por haber descuidado y haber alimentado caprichosamente su corazón. Entonces, por otro lado también muchos se toman de estos actos de justicia para hacer ver a Dios como alguien vengativo, como alguien arbitrario, como alguien caprichoso, como alguien que es alguien que no les importamos, que es como que si fuéramos un número más. Y muchos se justifican diciendo, ves, mira, para eso yo voy a ser cristiano, para eso yo voy a seguir esto. Si Dios es un Dios severo, Dios es malo, o sea, ¿cómo puedes ir a una iglesia? ¿Cómo puedes hacer lo que hace? Si mira tu Dios, permite que te enfermes, permite que tengas problemas. Y muchos se justifican bajo esto, creyendo que pasa porque Dios es alguien que le gusta vernos sufrir. Cuando, como dice acá, pasa por el orgullo y la maldad del propio ser humano. Entonces, esta opinión humana de Dios es lamentablemente muy común en este mundo y le sirve de excusa a muchísima gente que no quiere abandonar sus maldades o su propia arrogancia. Entonces encuentran tierra para poder justificar su pensamiento que va en contra, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Este suceso y otros similares en la Escritura permiten que los hombres pinten un cuadro temible del Dios bíblico. Lo presentan como sediento de venganza, siempre dispuesto al castigo y a la muerte, que es duro, que es inflexible para con sus criaturas aquí en la tierra, como que nos creó para dañarnos, para mantenernos allí mal. Son siempre los que desprecian o desconocen a Dios, los que ofrecen este veredicto o estas palabras en contra de nuestro Dios. Jamás se oye de alguien que conoce a Dios y que sabe cómo actúa Dios y que ama a Dios, que hable de semejante manera. Nosotros, ¿no es cierto?, sabemos que si Dios permite el sufrimiento aún aquí en la tierra, y muchos de repente dicen, ¿por qué en África hay tanta gente pobre? ¿O por qué Dios permite ciertas enfermedades o la maldad en el ser humano? Bueno, aquí hoy día estamos descubriendo que es por la maldad del ser humano. Se trata siempre de personas atrapadas en sus pecados y caprichos, o atados por las ligaduras del mismo diablo y de la ignorancia. Para ellos Dios es arrogante, es altivo, es caprichoso, es arbitrario, ¿no es cierto?, que es sujeto a sus caprichos antes que a la ley o la razón, que Él actúa injustamente. Pero esta opinión humana de Dios es lamentablemente no menor, es común en este mundo que vivimos, que se piensa así y que sirva de excusa. Pero es porque no han escudriñado las Escrituras, ni meditado en la verdad, sino que se han rendido a las convicciones que nacen de un corazón entenebrecido. El hombre siempre busca y ha buscado y va a buscar, el hombre sin Dios, lejos de Dios, siempre va a buscar la forma de lavarse de sus pecados y de quitarse su culpa y de inventarse excusas y de borrar sus transgresiones, pero no puede porque Dios es justo y severo en sus juicios. De una u otra forma, así como el mismo que acabamos de mencionar, el hombre que recibió un solo talento, de una u otra forma quiso justificarse, no se puede. No se puede ir contra Dios. Lo que humildemente tenemos que hacer es acercarnos, porque fue solo el profundo amor de Dios que supo proveer el máximo pago por los pecados humanos. Allí, en aquella cruz que se levanta sobre el Calvario,
Nada menos que el Hijo unigénito de Dios está allí entregando su vida por esta humanidad. Es que la justicia de Dios no podía ser satisfecha con algo que fuese menos que ese sacrificio supremo. Nadie más podía estar allí como cordero inmolado, sin mancha. Solo Él podía cubrirlo. Nadie más. No son nuestros argumentos, no son nuestras excusas, no son creer que a mi manera las cosas se van a dar. Siempre es al modo Dios, siempre es a la manera de Dios. Tan severo es el juicio de Dios contra el pecado humano que su Hijo tuvo que sufrir por él las más terribles agonías. Y ese es el llamado de hoy. Ese es el llamado de hoy. Acerquémonos a Dios. Sigamos buscando de Él. Hagámosle caso, así como tendríamos que haberle hecho más caso a nuestra mamita. No, por ahí no es, porque por ahí te puedes pegar en las rodillas, pueden quedar heridas luego. Eso es un ejemplo básico, pero nosotros sabemos que hay muchas otras cosas aún peores que si nosotros no nos acercamos a Dios nos pueden pasar. El llamado de Dios es que hoy nosotros nos podamos acercar humildemente a Él y no pelear con su justicia, no ir en contra de Él, sino que humildemente cada día nosotros poder decir, Señor, ¿cómo más? ¿Cómo más puedo seguir experimentando de tu amor? ¿Cómo más puedo seguir viviendo esta vida que siento que es una aventura, que muchas veces incomoda, que muchas veces cansa, que muchas veces tiene estrés, porque no es fácil tampoco. No es fácil seguir los caminos de Dios. Pero qué hermoso es saber que no vamos solos, que Él que está con nosotros, que Él nos aconseja, que Él nos bendice, que Él nos da palabras de aliento, que Él nos da palabras de fortaleza, que Él está con nosotros, aun cuando fallamos, aun cuando nos damos en el blanco, Él está con nosotros. Tenemos que acercarnos a nuestro juez justo, porque Él sabe hacer las cosas bien. En un mundo donde se vive de injusticia, en un mundo donde se vive siempre contra, ¿no es cierto?, los designios de Dios, en un mundo donde la injusticia, la poca claridad, el amor genuino por el necesitado es tan escaso, el amor de nuestro Dios sigue siendo justo. El mundo clama por justicia y la quiere buscar en muchas cosas, en la política, en el dinero, en el deporte, en tantas cosas. Pero en la justicia verdadera solo la encontramos en nuestro Dios. Él nunca falla, Él permanece fiel para siempre. El Salmo 145, 17 dice que justo es Jehová en todos sus caminos y que Él es misericordioso en todas sus obras. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Amén. Nuestro Dios es un Dios que condena claramente, justamente, pero que cuando ve en sus hijos un atisbo, un pequeño paso hacia Él, Él lo abraza, Él lo fortalece, Él lo sostiene. Quiero por último leerles lo que dice Primera de Juan en el capítulo 1, versículos del 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén.